El presidente Donald Trump declaró el estado de emergencia a escala nacional. Es una medida que otorga más poder al gobierno estadounidense para tomar decisiones rápidas frente a la expansión del coronavirus. Argentina anunció a su segundo fallecido, mientras el coronavirus se expande en Latinoamérica tras llegar a Uruguay, Guatemala y Venezuela. Enlazamos a Washington y Caracas. Europa es ahora el epicentro del coronavirus, según la OMS, que explicó que ahora este continente registra la mayor cantidad de contagios y de muertes a causa del COVID-19 fuera de China, donde surgió la enfermedad. Para enfrentar la pandemia, España anunció la entrada en vigor del estado de alarma, que implementa nuevas medidas para evitar una mayor propagación del virus. Jornada de alivio en los mercados internacionales tras la mayor caída de las bolsas desde hace más de 3 décadas, con Wall Street disparándose más del 9%, importantes alzas en las bolsas europeas, una fuerte recuperación de Brasil y de México y un repunte en el precio del petróleo. Por su parte, la Unión Europea anunció ayudas millonarias para hacerle frente a la pandemia. Hola, ¿cómo están? Saludamos con mucho gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Muchas gracias por compartir su viernes con nosotros. Mi nombre es Alan Austria. Empezamos en Estados Unidos, pues el presidente Donald Trump declaró oficialmente la emergencia nacional para enfrentar el coronavirus. El mandatario dijo que no se escatimarán recursos para enfrentar la pandemia y que la declaración permitiría asignar $50,000 millones para ayudar a estados y ciudades. Trump indicó una alianza público-privada para incrementar a nivel nacional la capacidad para hacer pruebas entre los ciudadanos y dijo que pedirá a todos los hospitales del país que activen sus planes de preparativos para una emergencia. Para liberar todo el poder del gobierno federal en este esfuerzo, hoy declaro oficialmente una emergencia nacional. Dos palabras muy importantes. La acción que estoy tomando abrirá el acceso de hasta $50,000 millones. Muy importante. Y una gran cantidad de dinero para los estados, territorios y localidades en nuestra lucha común contra esta enfermedad. Añadiendo a la solicitud a que todos los estados establezcan centros de operaciones de emergencia inmediatamente. Enlazamos con la corresponsal de France 24 en Washington. Te saludamos por allá, en la capital estadounidense, Diana Castañeda. ¿Qué medidas destacarías de la declaratoria de emergencia del presidente Trump? ¿Podría llegar a cerrar fronteras? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, el presidente ha tomado medidas muy importantes frente a esta crisis en menos de una semana, no solo primero cerrando la posibilidad de que ingresaran turistas provenientes de cualquier país de Europa, ahora anuncia esta emergencia nacional que le da poderes especiales para, digamos, obviar algunos aspectos básicos de la ley y lograr que estos $50,000 millones vayan a ir rápidamente a estados y también a localidades para que los hospitales puedan atender a las personas de manera más rápida. También se busca que se puedan brindar más pruebas para detectar este virus, ya que ha sido una de las deficiencias en la respuesta por parte de los Estados Unidos para atender la crisis, y también busca que las personas puedan tener más beneficios mientras hacen frente a esta crisis. Incluso se está estudiando la posibilidad de que se les dé 3 semanas pagas de licencia a las personas que se vean afectadas y tengan que estar en sus casas. Así que el presidente podría incluso anunciar más medidas en cualquier momento, y esto también le da el poder de cerrar fronteras, como lo hizo, por ejemplo, Italia. Además de estos impactos que tendrían para los ciudadanos en Estados Unidos, ¿qué significa también para los ciudadanos en este país? ¿Cuáles serían otros impactos directos? Bueno, lo que se espera es que puedan tener atención prioritaria. Estamos hablando de más de 1.700 casos confirmados hasta el momento. Cerca de 48 personas han muerto, han perdido la vida, y estamos hablando que hay 46 de los 50 estados en los Estados Unidos con casos, incluyendo acá la capital de los Estados Unidos. Y esto está teniendo un fuerte impacto porque a partir del día de hoy todos los
estudiantes fueron enviados a sus casas, no tendrán clases, no solo aquí en Washington, tampoco en Maryland, en Virginia, estados aledaños. Y por ejemplo, hay, digamos, una gran escasez de productos de higiene básica en droguerías como la que se encuentra a mi respaldo desde hace 2 semanas, y la gente estaba haciendo largas filas para ir a los supermercados y a abastecerse ante la posibilidad de una cuarentena. Igualmente se cerraron iglesias, se cerraron museos, cualquier espacio donde la gente pueda convivir en gran cantidad de personal. Así que se espera que el presidente pues pueda dar estos recursos de manera rápida, sobre todo para establecer pruebas y detectar este virus, porque Estados Unidos solo ha realizado 8,000 pruebas cuando Corea del Sur e Italia han realizado más de 210,000, Corea del Sur, Italia 60,000, y Estados Unidos tiene esta gran deficiencia para detectar nuevos casos. Diana Castañeda, pues muchas gracias por tu reporte. Estaremos pendientes de la información con nuestra corresponsal ahí en Washington. Mientras en América Latina el coronavirus ya infectó a más de 200 personas. Venezuela, Uruguay y Guatemala anunciaron sus primeros casos hoy, mientras Panamá ya decretó la emergencia nacional después de la primera muerte en su territorio. Ya son 4 los fallecidos en la región latinoamericana, 2 en Argentina, 1 en Ecuador y 1 en Panamá, como les decíamos. ¿Cómo está evolucionando el COVID-19 en América Latina? Juliette Ye nos cuenta los detalles. El coronavirus ya llegó a 18 países de América Latina. Esta mañana Guatemala, Surinam, Uruguay y Venezuela se sumaron a la lista anunciando sus primeros casos. Queremos con gran responsabilidad informar al país que en la madrugada del día de hoy se confirmó, a través de las pruebas que existen al respecto, debidamente certificadas por la Organización Mundial de la Salud, han sido certificados 2 casos de coronavirus en Venezuela. En Panamá, el presidente decretó también el estado de emergencia tras contar con un primer muerto. El gobierno nacional, de manera responsable, ha tomado la decisión de suspender todas las actividades, ferias, todas las cabalgatas, conciertos y actividades deportivas que permitan o provoquen aglomeración de personas. De esta forma evitaremos un mayor riesgo para la población. Otros 7 países de la región han declarado el estado de emergencia: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Costa Rica, Venezuela y El Salvador, un país donde todavía no hay casos, pero que ya está en alerta roja y cerró todas sus fronteras a los extranjeros. Los países más afectados son Brasil, Chile y Argentina. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro dio negativo al test de COVID-19 3 días después de volver de Miami. Allá había estado en contacto con el jefe de prensa del presidente Donald Trump, que resultó infectado. Y ahora enlazamos con la corresponsal de France 24 en Caracas. Buenas noches por allá en la capital venezolana, Herminia Fernández. Epidemiólogos señalan preocupación por el sistema de salud de Venezuela y por sus servicios básicos. ¿Cómo es la situación en Venezuela en estos ámbitos? Sí, buenas noches, Alan. Venezuela enfrenta un gran reto con la llegada del coronavirus al país. Para nadie es un secreto que la infraestructura está muy deteriorada. Además, no hay insumos médicos. También hay problemas de agua, de luz. En muchos hospitales ni siquiera tienen aires acondicionados. Son 46 hospitales los habilitados por el gobierno para llevar los casos que vayan apareciendo. Hay 13 en Caracas. Hoy France 24 visitó uno de estos hospitales, el Hospital del Algodonal. Es un hospital dedicado a atender pacientes con problemas respiratorios. Sin embargo, la infraestructura no está apta y fue habilitada la maternidad de este centro asistencial que fue remodelada recientemente. Es un piso totalmente habilitado con camas, monitores, pero también se pudo constatar que no tienen agua los baños. Los trabajadores de este hospital se han quejado que hasta este momento no han recibido tapabocas ni guantes y ya empezaron a aparecer los casos en el país, por lo cual muy pronto quizás esperan que a este centro asistencial también empiecen a llegar nuevos afectados por el coronavirus. Gracias, Herminia Fernández, por tu reporte desde Caracas, la corresponsal de France 24 en la capital venezolana.
Vámonos con más del coronavirus, pues la Organización Mundial de la Salud, la OMS, aseguró que Europa se ha convertido en el epicentro del brote del coronavirus. En medio de esta situación, España anunció nuevas medidas para evitar una mayor propagación del virus. Yurani Arciniegas nos cuenta cuáles son. Europa es ahora el epicentro del coronavirus según la Organización Mundial de la Salud. La razón para la OMS es que existen muchos más casos de muertes y contagios en el continente europeo que en otras regiones como América Latina, y en momentos en que China, donde se originó el COVID-19, reporta que disminuyen los decesos. España, la nación más afectada de Europa después de Italia, declara el estado de alarma desde este sábado y por un periodo de 15 días. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. Recursos económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, para la protección de todos los ciudadanos, en particular de los que resulten más vulnerables frente al virus por su edad o por otros procedimientos previos. En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ordenó el cierre de toda la región, lo que significa que nadie podrá entrar ni salir. Sí que me afecta económicamente, claro, porque si no puedo ir a trabajar, nadie me devuelve el dinero, ¿no? Yo en este caso no tengo hijos ni nada, pero tengo que sobrevivir igual. Pero sí que está bien que se terminen las clases y todo, y también concientizar a las personas y hacer todo como tiene que ser, porque es una enfermedad. Son alrededor de 7,5 millones de confinados en Cataluña, mientras todo el país se prepara para entrar en estado de alarma, una medida excepcional de la que se conocerán más detalles el sábado y que será aplicada por segunda vez en su historia de democracia. Y una de las peores semanas de su historia bursátil finalizó con algunas de las mayores subidas. Los precios del petróleo, por ejemplo, operaron en alza en los principales mercados internacionales de referencia. En Estados Unidos, los principales indicadores bursátiles de Wall Street se dispararon más del 9% en el cierre de la jornada de hoy. Las bolsas europeas habían abierto la jornada con fuertes subidas que llegaron a superar en algunos casos el 10%, pero se fueron reduciendo en las últimas horas. Madrid cerró con una subida del 3.74% y Milán con 7.12%. En cambio, las principales bolsas asiáticas registraron bajas generalizadas por tercer día consecutivo, con descensos en Tokio, Taiwán, Hong Kong, Seúl y China, con la bolsa de Shanghái cerrando en negativo. Los mercados de América Latina también se recuperaron, principalmente en Brasil, donde la bolsa de Sao Paulo repuntó con un 13.91%. El IPC de la bolsa mexicana subió a casi 4%. En Argentina, el Merval registró un alza y cerró en positivo. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció un paquete de apoyos de 37.000 millones de euros para responder a la crisis que ha generado el COVID-19. En otras partes del mundo, los gobiernos y los bancos se suman a este tipo de medidas que buscan estabilizar la economía. Circunstancias excepcionales que demandan medidas excepcionales. La Comisión Europea estima que habrá recesión, es decir, un PIB negativo en la zona euro. Por eso la presidenta anunció un paquete de 37.000 millones de euros de inversión para responder a la crisis. Los Estados miembros deberían estar dispuestos y deberían sentirse seguros al tomar todas las medidas necesarias que requieran para apoyar a la gente, por ejemplo, a través de esquemas de trabajo por corto tiempo u otras medidas efectivas. El Banco Central Europeo anunció que inyectará 120.000 millones de euros en su programa de compra de bonos. Aunque mantuvo las mismas tasas de interés de referencia, el banco ofreció préstamos con interés negativo del menos 0,75% a los bancos, en un intento por evitar una crisis crediticia. El Banco de Inglaterra, por su parte, cortó las tasas de interés del 0,75% a un 0,25%, y el gobierno británico anunció un paquete de unos 13.000 millones de euros que incluyen un fondo de respuesta de emergencia. Además, prometió apoyar al servicio de salud del país. El gobierno japonés anunció que ofrecerá más de 10.000 millones de euros en estímulos. Las tasas de interés, que ya eran negativas, no fueron alteradas. La próxima semana podría anunciarse un nuevo paquete de estímulos. La Reserva Federal estadounidense dispuso de más de 1,5 billones de dólares para préstamos de corto término con el ánimo de tranquilizar los mercados, pero su efecto fue mínimo.
Los analistas alertan que bajar las tasas de interés no es la respuesta adecuada. Los mercados financieros globales se enfrentan aún más inestabilidad mientras el virus sigue propagándose. Llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos mucho su compañía. Los invitamos a que continúe con Noticias al Momento en France24.com. Disfrute de su noche.